En nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del versículo 1 al 11. Y que alguno tenga abierta su Biblia o prendida la Biblia en Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. ¿Alguien quiere hacer lectura del Evangelio de Marcos, por favor? Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que queda enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito fuera de la calle, atado a un cordón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y le dejaron desatado. Lo llevaron pues, el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus manos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Muy bien, gracias María Antonia. Esta mañana me gustaría que pensemos un poco, y si hay algún título posible a esto, son dos preguntas. ¿Dónde está el triunfo en todo esto? ¿Y qué tipo de Jesús buscamos? Una entrada triunfal, ¿hasta qué punto, me hago la pregunta yo, si lo que la gente proclama en ese contexto quizás no lo entendía, o hasta qué punto esta entrada puede ser triunfal si luego esta misma gente es la que le va a decir a Jesús que se cuelgue en una cruz, ¿no? O crucifíquenle. Pueden buscar en sus Biblias el título, por favor, de este pasaje. ¿Cómo dice? Muy bien, bárbaro. Hoy me gustaría, pensando en esto, y en el poco triunfo que yo veo en esto, que como primer punto podamos pensar en una salida triunfal y en una entrada un poco vergonzosa. Para eso quiero que tengan su Biblia abierta, porque vamos a trabajar algunos textos, versículos previos al que acabamos de leer, para entender un poco hasta qué punto esta entrada es triunfal y dónde está el triunfo de nuestro Señor en todo esto. Casi todas nuestras Biblias hablan del Domingo de Ramos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando en rigor casi todo esto sucede fuera de la ciudad o camino hacia. Y según Lucas, capítulo 19, en esta fiesta del sinsentido, si se puede decir de alguna manera, que hace el pueblo, cuando Jesús entra a Jerusalén, ve la ciudad y ¿qué hace? Abre, ¿no?, en llanto. Muy bien, vayamos un poquito al Evangelio de Marcos en las historias previas, para que podamos entender un poco esto de qué se trata. Primero iba Jesús, dice, con sus discípulos, bajando hacia Jerusalén. Y lo primero que hace en ese capítulo, creo que es el capítulo 10, los discípulos iban con miedo, y en ese caminar hacia Jerusalén es que Jesús les dice que va a morir y que dentro de poco se avecina la muerte, pero que también va a resucitar. Acto seguido,
en ese caminar hacia Jerusalén, aparecen Jacobo y Juan con una petición bastante interesante. Ellos le piden a su maestro: Señor, cuando vengas en tu reino, déjame sentar a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda, o al revés. No me acuerdo quién pidió a la derecha y quién pidió a la izquierda. No importa. Cuando venga en tu reino, queremos sentarnos en ese lugar. A esa pregunta, o a esa petición, Jesús encara a los discípulos preguntándole: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Está bien? Aparece ahí en el capítulo 10, en esa historia. Jesús, cuando ve la intención de Jacobo y Juan, les pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? Así que les pido que retengan esa pregunta ahí en la cabeza. Jesús, frente a la petición, le responde: miren, muchachos, en el mundo las cosas son así, ¿no? Los soberanos en este mundo abusan de sus súbditos. Pero entre ustedes no tiene que ser de esa manera. El que quiera hacerse grande entre ustedes, o que quiera crecer un poquito más que otro, que primero sea siervo y esclavo de todos los demás. Otra vez, retengan esa idea porque vamos a volver. Los demás discípulos dice que escuchan esto y se enojan. Y Jesús le responde lo que ya acabo de decirles. Esto de leer y predicar no me gusta. Hay que hacer. Y luego llegamos a la historia conmovedora de este no vidente que el Evangelio de Marcos le coloca el nombre de Bartimeo. Hay una canción por ahí dando vuelta de Bartimeo. ¿Cómo se llama ese grupo? Puerto Seguro era. Bartimeo, ciego por ver. Okay. Otro día, cuando Dios me dé otros dones, como el canto, capaz que se las entono. Muy bien, y llegamos a esta historia que, para leer la entrada a Jerusalén, es una historia bisagra en el Evangelio de Marcos. Por un lado tenemos el peregrinaje que comienza en el capítulo 10 para llegar al capítulo 11. Tenemos a unos discípulos que no comprenden mucho de qué se trata. Tenemos a un no vidente llamado Bartimeo. Y por otro lado, una muchedumbre que recibe a Jesús entrando a Jerusalén que tampoco entiende mucho de qué se trata. Esta historia de Bartimeo, que está como ahí, es clave para poder entender un poco qué es lo que está pasando en este peregrinaje de Jesús a Jerusalén. Y este texto pone en evidencia la no videncia de los discípulos de Jesús versus la no videncia de Bartimeo, pero que él, Bartimeo, realmente ve y entiende lo que ve, comprende, versus la no videncia de la gente que camina a Jerusalén. ¿Se entiende este juego de palabras? La historia de Bartimeo pone en jaque y en evidencia que aquel que no ve es el que está comprendiendo cosas profundas. Y aquellos que sí ven, tanto los discípulos como la muchedumbre, no tienen muy claro de qué se trata todo esto. La evidencia de la no evidencia, podríamos decirle a este pasaje que está entre medio. Vayamos un poco a la historia de Bartimeo. ¿Tienen su Biblia abierta? Está bueno que si yo digo alguna cosa que está fuera del texto, también me diga: Marcos, eso no lo digas. Después, obviamente, de la predicación, no, acá. Bueno, dice que Jesús, en este ir a Jerusalén, pasa por Jericó. Después pueden averiguar ustedes qué era Jericó, qué simbolizaba y todo eso. Y de estar algunos días ahí, decide irse. Y en esa salida es cuando yo la llamo salida triunfal, porque aparecen unos gritos, se arrojan unos mantos en el camino. Hay un reconocimiento también de Jesús como hijo de David, hay una declaración sobre el Mesías y hay un milagro en todo eso. Estos mismos elementos, el grito, el manto, la declaración de hijo de David, van a aparecer en el texto que sigue, ¿no? Que nos acabamos de leer, de la muchedumbre gritando, tirando mantas por la venida de Jesús. El primer punto que me encanta de ese texto es esta idea de se puso a gritar. Bartimeo se animó a romper el protocolo. Bartimeo gritaba. Quizás llevaba tiempo pidiendo limosna. Quizás Bartimeo tenía en su conciencia esta idea: algo hice
por eso estoy así, por eso perdí la visión, en algo ofendí a Dios, porque era la forma en que ellos pensaban en ese momento. Quizá Bartimeo pensaba que su no videncia era un castigo divino, y para alguien que lleva sentado junto al camino mucho tiempo, romper el silencio de esta procesión de Jesús con sus discípulos, la única manera de romper ese silencio era romper el protocolo y pegar el grito de su vida. Y es un grito que tiene un contenido, que dice: Hijo de David, ten ¿qué cosa? Ten misericordia o compasión de mí. Acá nuestro amigo hace alusión a una idea mesiánica. Casi todo el pueblo de Israel, habían varias corrientes de qué tipo de Jesús o qué tipo de Mesías esperábamos. Una de esas corrientes que tenía todo el pueblo está basada en 2 de Samuel capítulo 7, donde Dios le promete a David que de su simiente va a venir el rey que va a gobernar para siempre, el Mesías. Y casi todo el pueblo de Israel, cuando escuchaba esa frase, hijo de David, se le venía enseguida a la cabeza esta idea de que por favor el reino de Dios se establezca para siempre, con la descendencia prometida, ¿sí? Incluso tiene una fuerte carga sociopolítica decirle y reconocer a este Jesús como hijo de David. Y acá hago un paréntesis, que como todo paréntesis, tiene una abertura y un cierre, ¿no? Ayúdenme a cerrar el paréntesis. Este paréntesis, en todo esto que acabamos de decir, me gustaría lo llamemos aquellos que llaman al orden, ¿sí? Los que llaman al orden. En capítulos anteriores, Jesús reprende a sus discípulos porque son discípulos que no dejan que los niños se acerquen a Jesús. Son esos discípulos que están preocupados de que la cosa se haga de esta manera y no de otra. Y cuando hay un pequeño desorden o alboroto, no, esto no corresponde, vamos por acá. El texto se encarga de mostrar que Jesús reprende a los discípulos, y acá en este texto hay una muchedumbre que manda a callar a Bartimeo. La multitud hace y manda a Bartimeo a que haga silencio. Esto me hace pensar mucho en nosotros, o en mí, y en nuestras liturgias, en nuestras formas de orar, de acercarnos a Dios. Me atrevería a decir que posiblemente todos llevamos un grito por dentro. Todos llevamos algún tipo de discapacidad con la que lidiamos. Todos cargamos con la idea de que pudo haber sido diferente si tomaba esta decisión y no esta otra. Todos en algún momento hemos sentido el deseo de gritar y clamar por un poco de paz, por una alternativa, por un camino nuevo, por un milagro del tipo que sea. Y acá el grito, como una expresión de fe, para esta muchedumbre no está permitido. Está censurado por el protocolo de lo que verdaderamente tiene que ser religioso. El grito por la justicia de Dios se ve censurado por aquellos que definen el orden y las buenas costumbres. ¡Wow! Estos pensamientos hay que escribirlos, si no se te van. Bartimeo para mí representa a ese hombre y mujer que carga un grito en el alma constantemente. Ya sea porque todo el tiempo estoy pidiéndole a Dios por esta situación y no pasa nada. Estoy tirado en el camino pidiendo limosna y apenas veo una oportunidad me sale gritar porque necesito que esa oportunidad venga a mi vida. Y están estos que miran alrededor y dicen, no, de esa manera no. No corresponde. Pero se ve que lo que le pasaba a Bartimeo, lo que tenía acá adentro, esa angustia, esa necesidad de encontrarse con este maestro, con este hijo de David, era mucho más grande que la voz de una muchedumbre. Y frente al no de muchos, el grito desaforado de Bartimeo sigue levantándose por sobre la multitud. Y dice el texto que él siguió gritando, Hijo de David, ten compasión de mí. Hasta que Jesús tuvo que escuchar, se detuvo y lo llamó. Para mí esa práctica como pastoral está buena, ¿no? Es un genio Jesús. Escucha el grito, se detiene de lo que está haciendo, que parece importante también,
y lo llama a este discípulo o a este Bartimeo. Y no es la primera vez que Jesús tiene que atender a alguien molesto y a alguien que incomoda. Ya lo hizo en otras oportunidades. Jesús se detiene para atender al que insiste. Y no es la primera vez que Jesús está dispuesto a cambiar el rumbo de su proyecto para atender al que está desesperado. Hay un movimiento fantástico en esa historia. Llámenlo. Y aquí otro paréntesis que lo cierro enseguida. Dice que, ánimo, dice el texto, te está llamando. El paréntesis es, qué fantástico es ser una comunidad de fe, una iglesia, que sabe discernir cuando Dios llama a alguien y que en vez de impedirlo, le decimos al otro, animate, te está llamando. ¿No? Cerramos paréntesis. Y dice el texto que arrojando su capa, pegó un salto y se acercó a Jesús. Este detalle de Marcos como evangelista es fantástico. En otras historias hace lo mismo. Dice que dejando sus camillas lo siguieron, ¿no? Como que despojarse de aquello que te definía como un discapacitado, una persona con discapacidad, era el camino a seguir. Y dice que Bartimeo deja su manto. Muchos de nosotros seguramente hemos visto a personas, hombres y mujeres en situación de calle, y muchos de ellos tienen alrededor o están sentados sobre algo, un cartón, un colchón, una manta. Esta manta que tenía Bartimeo era su perímetro de movimiento. Era esa manta que le recordaba, cada vez que la tiraba, acá me quedo todo el día a pedir limosna. Porque el único camino que me puedo aprender es quizás el de casa hasta este lugar. Esa manta habla de ese margen, ¿no?, que tenía Bartimeo para moverse. Esa manta quizás es el recuerdo de que de acá no me puedo mover porque si lo hago me puedo perder. Es esa manta que te marca un perímetro de movimiento y de marginalidad también. Cuando siente el llamado de su maestro, Bartimeo pega un salto y se despoja de ese margen. No me importa. No me importa que esto que me define como mi espacio para estar en el mundo, no me importa, lo dejo de lado. Porque mi único interés es acercarme a este que me está llamando en este momento. Quédense con esa palabra manto, por favor. Ese manto que caracteriza la condición actual de Bartimeo. Se pegó el salto y acá retomamos la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos historias antes. La pregunta que Jesús le hace a Bartimeo es, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Hoy a la mañana en el culto de las 9 analizábamos esta pregunta con los hermanos que estábamos en el culto. Porque es una pregunta clave en el Evangelio de Marcos. Frente a esa misma pregunta, los discípulos metieron la pata diciendo, yo quiero poder y reconocimiento. ¿No? ¿Qué querés que hagas por vos, Juan, Jacobo, o lo que sea? Si quiero sentarme a tu derecha, maestro, cuando vengas o a tu izquierda. Y viene la reprensión de Jesús. Frente a esta pregunta, ¿qué querés que haga por vos? Bartimeo supo responder y decir, Señor, quiero ver. Necesito volver a ver. Y creo que no es una pregunta fácil, porque si Dios fuera como un genio de la lámpara, quizás frente a la pregunta, Marcos, ¿qué querés que haga por vos? Claro, podría funcionar pedirle estabilidad económica de aquí hasta que yo no esté y mis hijos y... Creo que no es una pregunta sencilla que Dios nos ofrece esta mañana. ¿Qué quieres que haga por vos? ¿Qué quieres que haga por ti? Suena sencilla, pero ¿realmente responderemos acertadamente a lo que necesitamos? Creo que acá está la clave para entender al no vidente que evidencia que al que tiene al frente es más que el morocho de Nazaret. Bartimeo, declarando sobre él
un título mesiánico, hijo de David, no le pide al hijo de David, mirá, liberanos del Imperio Romano. En este caso, lo único que le pide es lo esencial para poder seguir caminando. Por favor, devolveme la vista. Y Jesús se la devuelve. ¿No será que Bartimeo sí entendía que el Mesías prometido estaba para transformar aquellas discapacidades primero del alma para luego generar otra cosa afuera? ¿No será que Bartimeo comprendió en la forma de ser tratado por Jesús que si no sanaba esta discapacidad, cualquier cosa que intentara por afuera iba a fallar? La provocación que genera el evangelista Marcos en esta historia es fantástica, porque termina este relato contándonos de un Jesús que es totalmente poderoso, que sana, que libera, que genera movilidad en aquellos que no pueden moverse. Acto seguido se acerca a Jerusalén. Es como que esta historia nos hace entender que este Jesús poderoso se reviste voluntariamente de debilidad para asumir la cruz. Es una salida triunfal, ya que el lector, como nosotros, nos deja un mensaje muy claro. No es débil aquel que se entrega voluntariamente, sino que es el fuerte, aquel que sana, como lo hizo con Bartimeo, que quiere vencer con debilidad. Es totalmente distinto. La historia de Bartimeo deja entrever que este Dios todopoderoso, dispuesto a preguntarte qué querés y a sanar, es el que decide despojarse incluso de ese poder para en silencio, en vulnerabilidad, asumir lo que se viene, que es la cruz. Por eso es una salida triunfal. Y lo que viene ahora, para mí, es una entrada vergonzosa. ¿Se comprende hasta acá? ¿O me hago entender? Perdón, los profes. Muy bien, en el texto que nos leyó María Antonia tan bien esta mañana, surgen los mismos elementos. Hay gritos de la multitud, aparece la palabra Hosana, ¿sí? Oh, sana, sana, colita de rana. Malísimo. Muy bien. Hosana, ¿sí? Sálvanos, por favor. Hijo de David, sálvanos, por favor. En esta mirada, la pregunta que le hacemos al texto es ¿hasta qué punto este grupo de gente entendía lo que estaba proclamando o diciendo? ¿Sí? Porque también hacen alusión a este título mesiánico, ¿no? Hijo de David, pero pareciera ser que ellos pierden de vista completamente la forma en la que Jesús entra a este lugar o hace este camino hacia Jerusalén. Pareciera ser que el pueblo no estaba preparado para recibirlo al Mesías. Porque viene en un burrito, que ya sabemos, virgen en cuanto a su uso, nunca nadie lo había montado, con una cabalgadura, no sería caballo, montura improvisada, con mantas de sus discípulos, en un camino lleno de ramas improvisadas, porque dice el texto que la gente, al ver la situación, cortó ramas del campo y las tiró en el camino. O sea, cuando yo espero a alguien, preparo más o menos la entrada. Acá parece ser que algo comenzó a pasar colectivamente, que comenzaron a gritar algo y la gente comenzó a tirar ramitas para que pase. Y le dedican a Jesús ese título de Mesías, hijo de David. Sálvanos. Pero como que no ven el detalle de ese burrito que representa la actitud de un Dios pasivo, que viene a traer paz en vez de guerra. No ven la vestimenta que tenía este rey, quizás túnicas de campesino. Como que todos esos detalles que hablan de otro tipo de Mesías, pareciera ser que la muchedumbre no logró verla. Y en vez de discernir que aquel que venía estaba para otra cosa, ellos seguían pensando, bueno, por fin llegó nuestro libertador.
Hijo de David, sálvanos de estos romanos. En este relato, si prestan atención, Jesús no dice ninguna palabra. Da las indicaciones, vayan, busquen esto, pero una vez que empieza el peregrinaje, Jesús no dice nada. Hay un silencio rotundo. Es más, el texto termina diciendo que y una vez, habiéndolo observado todo, se fueron a Betsaida o por ahí, a Loma de Zamora, y pasó la noche ahí. Tanto Mateo como Lucas van a colocar acto seguido, entró al templo y limpió y purificó el templo de todos los que estaban haciendo lío. Marcos no, tiene el detalle de decir que Jesús observó el cuadro, hizo silencio y se fue a dormir. Esta situación, desde mi mirada, incomoda a Jesús. Hace silencio porque parece tan absorto que su silencio es su mejor grito de parte de Jesús. Al grito de Bartimeo sí lo atendió y habló con él. Al grito de la muchedumbre no le hizo caso, hizo silencio. Frente a los mantos que desplegó Bartimeo y la superación que hace de eso, Jesús sí se movió. Frente a los mantos que le tiraron los demás, no dijo nada. Y luego entra a la ciudad, observa y se va. Por eso para mí es una entrada un poco vergonzosa más que triunfal. Quiero que terminemos juntos leyendo el texto de Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hasta el 11. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, gracias. Este es el canto o himno cristológico por ahí más antiguo de la iglesia cristiana. Y es un texto que refleja, está en un contexto donde Pablo viene hablando a la iglesia de Filipenses o a los Filipos. Mirá, sean uno en todo esto, en el sentir, en el pensar, etc. Para esto tienen la actitud de Cristo, o traten de imitar esta actitud, ¿no? Así como Él no usó su ser Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de todo eso, hagan ustedes lo mismo. Es una invitación fantástica que nos hace Pablo en ese texto. Y acá quiero que volvamos a ese segundo paréntesis que dejamos abierto sobre entre ustedes no debe ser así. Ya para ir cerrando. Entre ustedes no debe ser así. Cuando Jesús asume en silencio este peregrinaje a Jerusalén, Él entiende que su mejor manera de demostrarle a los demás su amor y su servicio era brindando la vida. Despojarse voluntariamente de lo que Él es, despojarse de ese poder que nos deja demostrado en el texto de Bartimeo, fue una decisión voluntaria de nuestro Maestro para que vos y yo asumamos ese camino de ejemplo. Para que vos y yo seamos ese burrito que lo único que hace parado ahí es ser usado por su Maestro cuando Él quiere y como quiere. Entre ustedes no debe ser así. El que quiera hacerse grande, que sea siervo y esclavo. Porque aquel que murió en la cruz se hizo siervo y esclavo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la entrada triunfal de Jesús. Jesús triunfa cuando vos y yo comprendemos que su camino no es la exaltación primero, sino que es perder la vida para luego ser exaltado por el Padre.
La muchedumbre representa una cristología mal comprendida. La tentación de Jesús en el desierto es una cristología mal comprendida. La cristología clásica, básica, es de un Dios que renuncia a todo, que se humilla a sí mismo, para que luego Dios lo exalte. La muchedumbre quería exaltarlo primero. Y Jesús asume un camino inverso. Yo con este canto de gente que no entiende no me quedo. Prefiero quedarme con el canto de gente que no sabe mucho, pero que sabe lo que quiere, como Bartimeo. Amados, que esta reflexión esta mañana provoque una vez más en vos y en mí esta necesidad de imitar a Cristo, incluso en esto de renunciar a nosotros mismos para que Él se glorifique. Quizás esta mañana tenemos mantos como los discípulos para tirarle a Jesús en el camino y hacer alarde de que somos sus seguidores. O quizás esta mañana cargamos con mantos como el de Bartimeo, donde sentimos que nuestro único movimiento posible hoy es este. Y lo que nos limita puede ser esa culpa, ese miedo, eso yo ya lo viví. No sé cuál puede ser ese perímetro que hoy no nos permite movernos. Pero Jesús a vos y a mí nos llama una vez más. Así que al igual que el texto esta mañana, yo te invito y te digo, animate. Jesús te llama. ¿Cuál va a ser la actitud? ¿Qué manto tenés que dejar o tenemos que dejar para hacer ese salto y acercarnos y encontrarnos con Él? Mi oración es que esta mañana podamos ser como este Bartimeo. Y no tanto como esa muchedumbre que hizo fiesta de sinsentido, sino más como ese Bartimeo, que su única fiesta fue gritar del corazón para que su maestro lo escuchara. Y cerramos con esa pregunta. Si Jesús te preguntara a vos y a mí hoy, ¿qué querés que haga por vos? ¿No? ¿Qué querés que haga por vos? ¿Estamos preparados para responderle? ¿Oramos? Querido Jesús, una vez más agradecemos tu presencia en medio de nosotros. Sos tan bueno, Señor, y misericordioso, que a pesar de nosotros, vos resolviste todo lo que había que resolver para que hoy podamos disfrutar de tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque no hay nada en nosotros que pueda limitar tu actuar en nuestros corazones. Porque todo eso que limitaba tu actuar entre nosotros ya lo resolviste en esa cruz. Y por eso te adoramos, Señor, porque hacemos esta mañana una vez más este acto de fe, de creer que todo lo necesario para acercarnos a vos, ya lo hiciste vos, Señor. Jesús, yo te ruego puntualmente esta mañana por los gritos que cada uno de nosotros cargamos. Señor, hay muchos de nosotros que quizás cargan con gritos de justicia. Señor, que nuestra insistencia movilice tu corazón y tu actuar en medio de nosotros. Quizás hay muchos que cargan con gritos, Señor, de soledad. Y en tu nombre, Jesús, te ruego que te acerques también a esos gritos y que abraces y que generes, Señor, la convicción de que vos estás allí. Quizás hay muchos otros que cargan con gritos de abandono. Vos sos padre, vos sos madre, Señor. Abrazanos. Y gracias, Jesús, porque estas preguntas que surgen en el Evangelio también son para nosotros. Y nos da un poquito de cosa y de temor, Señor, confrontarnos con esa pregunta tuya. Porque quizás hay muchas veces que somos como estos discípulos que frente a esa pregunta, ¿qué querés que haga por vos?, podemos responder cualquier cosa, Dios. Y lo hemos hecho. Te hemos pedido cada cosa. Pero también, Señor, esa pregunta
nos moviliza realmente a pensar qué es lo que estamos buscando y esperando de vos. Queremos ser como Bartimeo, Dios. Hombres y mujeres que aprendan a ver con claridad tu actuar y tu presencia en medio de nosotros. Hombres y mujeres que no busquen los primeros lugares nunca. Hombres y mujeres que aprendemos en ese servicio humilde y de amor hacia los demás. Danos la vista que necesitamos, Dios, para ver. Gracias, Señor, porque después de eso Bartimeo te siguió encantado. Queremos ser esos seguidores, Señor. Aquellos que saben responder a esa pregunta tuya y que sin miedo dejan todo, saltan, tiran sus cosas para seguirte a vos, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos con todo el corazón y queremos aprender a amarte todos los días un poquito más. Amén.